Muy buenos días, comunidad. Este 25 de junio de 2024 y bajo la gracia de nuestro Creador, abordo con ustedes una importante decisión de la Sala de Decisión Penal del Honorable Tribunal Superior de Cali, en el que, frente a un delito de porte ilegal de armas en el que se indicaba que una persona había sido aprehendida en posesión de una herramienta letal, arma de fuego, en su cinto, a pesar que los jueces de control de garantías habían concluido que existía flagrancia, habían legalizado la captura, al momento de decidir en segunda instancia una apelación, el tribunal absuelve porque en el juicio no se acreditó la naturaleza del arma que se había supuestamente encontrado a la persona investigada. Y esa decisión me llamó poderosamente la atención, aunque debo reconocerlo, es usual que me llamen la atención las providencias que tienen como magistrada ponente a la honorable magistrada Ana Julieta Argüelles Daraviña. ¿Por qué? Porque veo ahí ese acatamiento, ese acoplamiento a los mandatos constitucionales, sobre todo a esa garantía que emana del artículo 29, inciso cuarto de la Constitución, conjugado con el séptimo de la Ley 906 de 2004, de la presunción de inocencia y de tratar a la persona como inocente, pero esencialmente veo reflejada en su decisión ese acoplamiento al artículo 228 constitucional. El juez actuando con autonomía, con independencia y más hacia el sistema acusatorio, es decir, siendo un sujeto pasivo rígidamente separado de las partes. Que se hable del respeto de garantías democráticas es algo que venimos haciendo en este canal, en estas columnas, y en varias oportunidades hemos citado el texto Proceso Penal Acusatorio, ensayos, actas del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, que es construido por los doctores Luis Camilo Osorio Izaza, en ese entonces fiscal general de la Nación, y Gustavo Morales Marín, quienes a página 15 tienen un título muy llamativo: Naturaleza democrática del nuevo proceso penal acusatorio, y que nos enseña en la Comisión Constitucional que se encargó de aprobar el proyecto de este nuevo Código de Procedimiento Penal. Hubo abundante exposición razonada y razonable acerca de la naturaleza política mediante la cual el nuevo sistema se constituía en auténtica expresión democrática. Expresión democrática que hemos reiterado aquí con pensamientos de la Corte Suprema de Justicia, como aquel radicado al número 643/110-605, decisión del 16 de junio del año 2020. Ahí la Corte, para resolver sobre el principio de publicidad, recordó que este es el proceso que mejor refleja las garantías democráticas. Dijo la Corte en lo pertinente: delimitada la situación objeto de análisis, se hace necesario recordar que el sistema acusatorio adoptado en la Ley 906 de 2004 supone un avance procesal que ajusta mejor el procedimiento penal a los principios democráticos que pregona el Estado colombiano, en tanto se autodefine como social de derecho. Por eso es que hemos venido haciendo tantos ejercicios, pero a partir de la jurisprudencia y a partir de la doctrina, para evitarnos que se piense es nuestro particular pensamiento, un aislado pensamiento, de pronto ahora condicionado por la condición de abogado litigante, olvidando, digamos mejor, que este es el mismo trabajo que elaboro como docente universitario. Sistema acusatorio, todo sistema procesal que concibe al juez como un sujeto pasivo rígidamente separado de las partes y al juicio como una contienda entre iguales, iniciado por la acusación a la que le compete la carga de la prueba, enfrentado a la defensa en un juicio contradictorio, oral y público resuelto por el juez según su libre convicción, es el concepto que nos trae la Honorable Corte Suprema de Justicia en el radicado 29.415, decisión del 4 de febrero del año 2009, citando al profesor Luigi Ferrajoli, su texto Derecho y Razón, la página 564. Condicionamiento para que hablemos de
228 constitucional como garantía democrática de la imparcialidad. Dice la Corte, citando a Ferrajoli en el radicado ahora enunciado: de lo anterior se colige que esa rigurosa separación entre la labor del funcionario judicial y las actividades procesales a cargo de las partes está de manera inexorable ligada al principio de imparcialidad y en particular al derecho de todo procesado de ser juzgado por un juez o tribunal imparcial. Y agrega: la separación del juez y acusación es el más importante de todos los elementos constitutivos del modelo teórico acusatorio como presupuesto estructural y lógico de todos los demás. 567. Para rematar de la siguiente forma: la doctrina procesal considera que la garantía de la imparcialidad constituye no solo un principio constitucional, sino también un derecho fundamental conexo con el derecho al debido proceso. Ello porque en un Estado social de derecho, la imparcialidad se convierte en la forma objetiva y neutral de obediencia al ordenamiento jurídico. En efecto, el derecho de los ciudadanos a ser juzgados conforme al derecho, es decir, libre e independiente de cualquier circunstancia que pueda constituir una vía de hecho, cita los artículos 29 y 230 de la Constitución, exige de forma correlativa el deber de imparcialidad de los jueces, artículos 209 y 230, ya que solamente aquel que juzga en derecho o en acatamiento pleno del ordenamiento jurídico puede llegar a considerarse un juez en un Estado social de derecho. Importantísimas consideraciones que son las que veo reflejadas en el radicado 2021-08-342-00, decisión del 23 de mayo de 2024, ponencia de la honorable magistrada Ana Julieta Argüelles Daraviña en sala con los honorables magistrados Raúl Antonio Castaño Vallejo y César Augusto Castillo Taborda. En apariencia era un tema de fácil resolución, de fácil decisión. Una persona que llegaba condenada por un delito de porte ilegal de armas, aparentemente capturada en situación de flagrancia, y lo decimos así porque la persona fue puesta a disposición de un juez con funciones de control de garantías y este juez declaró legal la captura. Insistamos, y lo que se decía era que la persona había sido aprehendida en posesión de un arma de fuego. La discusión que se planteó: ¿qué pasó en el juicio? En el juicio no se logró probar, no se logró acreditar que aquella arma que se señala como portada por la persona efectivamente tenía unas características que hacían concluir que efectivamente aquella que se había encontrado era la misma en relación con la cual se había probado en el juicio. Garantías democráticas. No olvidemos el artículo 16 en la ley 906, inmediación. No olvidemos el 378 en la ley 906 y no olvidemos el 381. Es con la prueba recaudada en el juicio que debe evaluarse la responsabilidad de la persona que está siendo objeto de la persecución penal. Atrás quedan las discusiones sobre flagrancia y en concreto aquellas discusiones que se agotaron ante el juez con funciones de control de garantías. Dice el tribunal así, planteándose la discusión de cadena de custodia y principio de mismidad y las características del elemento que fue analizado por el perito dentro de la presente actuación, cadena de custodia y principio de mismidad. En cuanto al primer punto, se establece en juicio que la Fiscalía no aportó el registro de cadena de custodia del arma que afirma le incautó al señor X. Teniendo en cuenta ello, conforme al artículo 277, inciso 2, y ojo, 277, inciso 2 de la ley 906 de 2004, en casos en los que no se documenta la cadena de custodia, como aquí ocurre, la autenticidad del elemento queda a cargo de la parte que presenta la evidencia y para esos efectos el tribunal cita la sentencia C496 del año 2015 para, después de citarla, decir: y más adelante, la Corte Constitucional estudia lo normado en el artículo 277 de la ley 906 que hemos citado, sobre lo cual enuncia asimismo
El Código de Procedimiento Penal también se refiere a la cadena de custodia en el capítulo dedicado a los elementos materiales probatorios, evidencia física e información, en el cual se señala que los elementos materiales probatorios y la evidencia física son auténticos cuando han sido detectados, fijados, recogidos y embalados técnicamente y sometidos a las reglas de cadena de custodia, agregando que la demostración de la autenticidad de los elementos materiales probatorios de evidencia física no sometidos a cadena de custodia estará a cargo de la parte que los presente, y ahí la honorable sala cita, reitero, el artículo 277 para reforzar su pensamiento, citando el radicado 44.741, decisión del 18 de enero de 2017, donde la Corte precisó: si por alguna razón no se cumple con la obligación constitucional y legal de someter las evidencias físicas al procedimiento de cadena de custodia, el artículo 277 de la Ley 906 de 2004 admite que su autenticidad se pueda acreditar por cualquier medio de conocimiento en virtud, como se ha dicho, del principio de libertad probatoria, carga demostrativa de la parte que los presente. Libertad probatoria que nosotros la conocemos a partir del artículo 373, pero sigue diciendo así la sala, y este ya es el pensamiento. En el caso subexámine, como hemos anotado, la Fiscalía no aportó el documento que registra la cadena de custodia, razón por la cual se debe verificar si cumplió con la carga probatoria de acreditar que el arma incautada fue la misma sometida a estudio técnico, para lo cual se debe analizar el testimonio rendido en juicio por el agente aprehensor, señor tal, y la estipulación probatoria número 1 acordada por las partes en la que respecta a las características del arma peritada. Y es valioso ver cómo el honorable tribunal entra a revisar el testimonio en detalle, con los minutos y segundos pertinentes, para después de hacer esa transliteración de los minutos y segundos pertinentes, decirnos de los dichos del patrullero X, lo primero que se evidencia es que no fue él quien realizó la incautación del arma de fuego que informaron haber hallado en poder del procesado, por lo que no se puede establecer con su testimonio si se dio cumplimiento de manera adecuada al procedimiento de cadena de custodia del elemento incautado, lo que era necesario acreditar a fin de establecer las características y o la naturaleza del elemento recogido, el sitio exacto del hallazgo, su permanencia inalterada hasta el examen pericial, al menos prueba que brilla por su ausencia. Y agrega, no obstante, hay que admitir que las características que el testigo informó tenía el elemento bélico no permiten determinar que en efecto nos encontremos frente al arma sometida a estudio técnico, pues la descripción que hizo resulta genérica, un revólver calibre 38. El testigo no fue indagado por la Fiscalía sobre el color del arma, si tenía alguna característica o marca especial, si era original o artesanal, por lo que, como bien lo señaló el apoderado del señor X, los dichos del patrullero X no logran esclarecer al menos similitud con el arma peritada, la que de acuerdo a lo estipulado por las partes describen el arma para rematar así. Claro está que bien podría deducirse que igual se trataba de un revólver calibre 38, pero como desafortunadamente el único dato relevante que menciona el único testigo de cargo presentado por la Fiscalía corresponde a unas características genéricas relacionadas con el calibre, sin que se indicara, como ya se explicó, que tuviese alguna marca o signo que permitiera reconocerla o que pudiera ser constatada por el técnico que realiza el estudio, se debe concluir que los dichos del patrullero X resultan insuficientes para determinar en grado de certeza que el elemento incautado es el mismo sometido a estudio y por lo tanto un arma de fuego con actitud de producir disparos. Y sobre esa base, la sala revoca una sentencia condenatoria, insisto, en un proceso que se antojaba sencillo, en un proceso en el que bastaba con decir el policial dijo que le habían encontrado un arma y que esa era la persona a la que se le habían encontrado. No, la sala se comporta conforme a los principios democráticos planteados en la Constitución política y que reclama la doctrina, que reclama la jurisprudencia como soporte para la implementación de este sistema. Es una providencia para su revisión y aplicación, propósito que motiva que sea utilizada en esta
reunión. Dios se glorifica en nosotros. Amén y amén.